Buenos días, en este video voy a hacerles una breve reflexión sobre la clasificación de los residuos. En primera instancia daré una breve introducción sobre los diferentes desechos que existen, cómo se pueden clasificar y cómo se pueden hacer la disposición de los mismos. Pero pues este video se basa en nuestro tema de interés, que son los desechos biológicos, los desechos hospitalarios. Entonces en este espacio se dará una breve explicación de lo que se debe hacer cuando existe un desecho biológico. Listo, entonces comencemos. Bueno, empezaré diciendo que la basura es todo material que consideramos desecho y este es el producto de las actividades humanas, la cual no tiene ningún valor. Se suele pensar que la basura siempre tiene que ser indeseable, maloliente, repugnante, insípida, bueno, entre otras cosas. Pero pues muchos dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. Es aquí donde aparece un punto muy importante que conoceremos a lo largo de este video. El reciclaje, empezó a practicarse alrededor del año 400 a.C., pero después de la Segunda Guerra Mundial se implementó el sistema que conocemos actualmente. Hemos escuchado de las canecas de reciclaje, muchos las hemos usado, pero dado que los porcentajes de contaminación en el planeta son muy altos, todos debemos hacer conciencia de la importancia de esta práctica todos los días. Estos son desechos que normalmente se encuentran en los hogares y en los trabajos que no requieren de un control de residuos estricto, pero en otras partes esto sí es la norma. Por ejemplo, en los hospitales es imperativo realizar estas prácticas dado que existen desechos peligrosos como materiales radioactivos, desechos biológicos y objetos cortopunzantes. Estos pueden causar daño a la integridad y hasta la vida misma de la persona, por eso es muy importante clasificarlos. Entonces, hablando de los objetos cortopunzantes, estos se colocarán en un contenedor de plástico llamado guardián. Acá entrarán agujas, trozos de vidrio que estén contaminados con fluidos corporales, lancetas y entre otros, no recuerdo en este momento. En las bolsas rojas se colocarán todos los desechos biológicos como algodón, gasa, papel, elementos de protección personal que hayan entrado en contacto con fluidos corporales o con el paciente mismo. ¿Por qué se hace esto? Porque el paciente cuando está enfermo, para evitar que se propague una infección, por ejemplo, estos desechos tienen que ser desechados, valga la redundancia, de manera adecuada. En los hospitales hay otra caneca que no es tan común, pero pues que puede verse en sitios de procedimientos especiales. Es de color amarillo y es para desechar químicos peligrosos, productos farmacéuticos vencidos, envases desinfectantes y desechos radioactivos. Bueno, como se había dicho anteriormente, en este video nos vamos a enfocar más que todo en los residuos hospitalarios. Entonces lo que pretendo es darles una introducción de este tipo de desechos. Para poder hacer un buen manejo de estos desechos hay que tener en cuenta que estos generan un riesgo biológico. Entonces, un riesgo biológico es cualquier cosa que le pueda generar daño a un organismo vivo. Entonces, como estos desechos tienen esta característica, tienen dos fuentes, provienen de dos fuentes de riesgo. Entonces, está la endógena, de aquí provienen los riesgos biológicos frutos de fluidos y secreciones propias de los seres humanos, y las exógenas, que provienen de factores del entorno del ambiente, como por ejemplo las basuras,
equipos contaminados y animales. Para el manejo de estos residuos es necesario conocer 6 pasos principales. El primer paso, que es muy importante, es la identificación del residuo hospitalario. Bueno, eso ya lo había dicho anteriormente, pero algo que se me había olvidado recordar es que existen 3 tipos. Están los biosanitarios, que son aquellos equipos o instrumentos que durante su operación tienen un contacto con fluidos o materia orgánica de humanos o animales. Por ejemplo, están los elementos de protección personal como las gasas, los guantes, los gorros, todo eso. Están también los anatopatológicos, que estos son los que provienen de los restos humanos en diferentes procedimientos tales como necropsias, biopsias y exhumaciones. También están los objetos cortopunzantes. Ya todos sabemos cómo son estos residuos, ya sabemos cómo se empacan. Yo ya lo había explicado anteriormente. Y bueno, esta es como la clasificación más general de los residuos hospitalarios. El segundo paso importante es depositar o desechar estos residuos en sus respectivas bolsas, canecas, como sea. Entonces esto sigue un código, pues yo ya lo había explicado anteriormente. Las jeringas, todos los objetos cortopunzantes van al guardián, un recipiente rojito de plástico que evita que cualquier persona tenga un contacto directo con estos objetos que pueden generar daño. Está también la bolsa roja, donde se van a colocar todos los desechos que son de riesgo biológico, tales como gasas, algodones, elementos de protección personal que hayan entrado en contacto con fluidos corporales. El tercer paso importante es el almacenamiento temporal. En este paso se hace como un conglomerado de todos los residuos y se colocan en un área que está restringida para el público. No todos pueden cruzar esta zona porque pues como todavía está latente el riesgo, entonces muy pocos pueden entrar a esta zona y poder interactuar con este tipo de desechos, obviamente con los elementos de protección personal. Este acceso tiene que ser restringido y debe tener, por norma, debe tener el logo de riesgo biológico. El cuarto paso es la recolección y el transporte externo. Entonces es aquí donde se envían todos los desechos digámoslo así, a fábricas donde hacen el tratamiento debido de estos desechos. El quinto paso es el tratamiento, valga la redundancia. Es aquí donde se realiza todo lo necesario para mitigar o para hacer nulo el riesgo biológico. Para los desechos que no son cortopunzantes, más bien que son manejan químicos, por ejemplo, se les aplica otro químico que desactiva el efecto que puede producir el desecho. Y en el caso de los objetos cortopunzantes, estos se trituran y se funden para poder ser reciclados. Y ya la disposición final, que es el último paso, digamos que es lo que se va a hacer con estos desechos ya después de haber pasado por un tratamiento, por un protocolo. Es
como ya lo que se va a hacer. He mencionado varias veces a los elementos de protección personal. En estos elementos están incluidos los guantes, los gorros, el tapabocas, las batas, todo lo que genere barreras contra los riesgos biológicos son los elementos de protección personal. Los más usados son los que acabé de mencionar, pero hay otros que son utilizados no en procedimientos de clasificación de desechos, pero que sí son muy importantes para evitar que uno se pueda contagiar con alguna bacteria o algún virus. Esto es muy importante, pero las barreras de protección personal no reemplazan a las buenas prácticas de lavado de manos. Este proceso es fundamental, es imperativo para evitar que se propague una infección, que se pueda generar un contagio. Este proceso es muy importante y esto no solo va para los hospitales, esto aplica también para las casas, el trabajo, la universidad, el colegio, para todo sitio, cualquier sitio aplican estos procedimientos. Por eso en este video también hago como un énfasis en ese tema, en el lavado de manos, porque es muy importante para nuestra convivencia en la comunidad. Se me olvidaba decir una cosa que también es muy importante. Cualquier persona que tenga que manipular estos desechos necesitan tener una inmunización activa. En pocas palabras, las famosas vacunas. Estas vacunas, como todos sabemos, crean como es como una barrera que evita que si nos contagiamos desarrollemos síntomas y que podamos desarrollar la enfermedad. Las más importantes en este caso son la hepatitis B, la del tétano, la de la tosferina. Esas son como las más utilizadas en los hospitales. Hay otras, pero las más importantes son estas. Pero bueno, ustedes se preguntan conciencia en cómo aprender a clasificar estos residuos, ¿no? Bueno, sucede que en estas canecas no solo pueden encontrarse en hospitales, también se pueden hallar en laboratorios de biología, química, anatomía, etcétera, de algunas universidades. Ya ustedes conocerán algunos casos, ¿no? Entonces, estas instituciones deben enseñar la importancia de clasificar de manera adecuada este tipo de desechos. Pues sería muy triste que un par de guantes de látex que no son biodegradables termine como producto de abono de tierras, o que un empleado de alguna fábrica X termine lesionado porque se pinchó un dedo con una aguja que no tenía capucha. Esto es serio y por eso esta es la propuesta que nosotros escogimos, por eso nos motivamos a hacer este video. Esta es solo una propuesta de la forma de cómo pensamos hacer la clasificación. Este tema es de debate, han habido muchos debates a lo largo del tiempo, pero pues este es nuestro punto de vista y deseamos compartirlo. Y bueno, entonces no siendo más, acá acaba el video y muchas gracias. Mi nombre es Juan Sebastián Andrade, estudiante de Ingeniería Biomédica de 9º semestre. Muchas gracias.